Adelante, Ramón. Nada más que diga el señor si ya todo listo. Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, el día lunes a las 8 de la noche, su programa Adicciones, con la presencia de nuestro querido amigo, el psicólogo Ramón Vilar, y vamos a darle continuidad a la plática que tuvimos la semana pasada sobre este problema de las adicciones. Antes que nada, mandarles un saludo del diputado Jorge Gaviño, que nos va a acompañar en el próximo programa y que por ahora les deja un cordial saludo a todo nuestro público. Y recordarles que es aquí en Linares 74, su casa, para que nos escriban, para que vengan. Hay muchos programas que estamos realizando y que nos gustaría que ustedes como ciudadanos participen en esta programación. Bien, Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Gracias, Jesús. ¿Cómo estamos? No, al contrario, muchas gracias a ti que nos acompañas. Pues bien, veíamos la vez pasada cómo ya habíamos detectado el problema de las adicciones. Ya sabíamos, inclusive, habías tú hecho alguna secuencia de los problemas que se daban, más bien de las funciones que se daban a nivel cerebral, de las adicciones, y ya habíamos detectado el problema. Ya se ha admitido socialmente que existe un problema adictivo, no por eso se dan tantas gráficas, tantas encuestas de los problemas graves de adicción que ya existen en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo en general. Un problema social fuerte, quedamos que era un problema biopsicosocial porque afecta al cuerpo, afecta a la mente y afecta a todo el entorno social. Ya que detectamos el problema, nos estabas comentando la vez pasada cuáles son los tipos de terapia que podemos nosotros acudir en el supuesto de que tengamos un problema de adicción o en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, sepamos de gente que tiene ese problema. ¿Cuáles son los métodos, cuáles son la terapia que existe al día de hoy para contrarrestar este problema que cada día va incrementándose, Ramón? Sí, gracias, Jesús. Primero, también decíamos la semana pasada que la forma de tratamiento más difundida en la sociedad es el de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Pero no es el único y las gentes, digamos, de nuestra edad o de mi edad, porque tú eres joven. Sí. La gente digamos, de 50 o 60 años para arriba, a sus 20 años la única alternativa que había en México casi era la de Alcohólicos Anónimos, el Hospital Rafael Lavista de San Ángel, un tanto los psiquiátricos y ya en casos extremos, si nos vamos en década de los 60 de la Castañeda, o ahora el Fray Bernardino Álvarez, pero esos ya eran ya casos extremos. De hecho, el único tratamiento fuerte era el de Alcohólicos Anónimos. Afortunadamente hoy en día hay otras formas de tratamiento. Y digo afortunadamente no porque no funcione Alcohólicos Anónimos, no quiero que se malinterprete. Pero sí creo que es muy importante que la gente se entere y sepa que hay otras alternativas, porque hay muchas gentes que han recaído en Alcohólicos Anónimos y creen que pues, ya la solución es la muerte o la locura, ¿sí? Y hay otras soluciones. Y hay otras alternativas. La solución está en cada enfermo. Claro. O sea, la responsabilidad, si tengo pulmonía, está en mí y está en el enfermo. Si el enfermo no se vuelve responsable de su enfermedad, pues no va a venir ningún poder superior que nos pueda imponer. No hay varas mágicas que nos quiten los problemas de la enfermedad que sea. Ok, mira, vámonos por partes. Me gustaría que nos expusieras, que le comentaras al público que nos sigue, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? ¿Cuándo nace?
en qué consiste su tratamiento y después veamos las otras alternativas. Ajá. Ya en la semana pasada hablamos bastante de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un método, digamos, que surge en 1936. Me quiero ir rápido en esto porque si no nos llevamos otra vez el programa nada más de Alcohólicos Anónimos y no hablamos de las otras alternativas. ¿Sí? Luego les cuento el cuento de Pepito, que nada más estudió el gusanito y que nunca aprendió nada, pero cuando le tocó el elefante dijo, el elefante es un animal grandote que tiene la trompa como gusanito, y el gusanito, y habló del gusanito. No quiero hablar, que nuestro gusanito nos vuelva Alcohólicos Anónimos, nada más hablemos de esto. Pero Alcohólicos Anónimos surge en Estados Unidos en 1936, cuando dos alcohólicos se juntan por primera vez, no para beber, sino para platicar y no beber, ¿sí? De ahí desarrollan un método que llega hasta nuestros días. Este método ellos logran juntar cerca de más de 100 alcohólicos sin beber en los primeros años, y todavía no tienen ni literatura ni un método práctico de hacerlo. Surge con los años y con la práctica, que se resume primero en los 12 pasos. Los 12 pasos la vez pasada vimos que los podemos resumir en 5 principios básicos. La aceptación de la enfermedad, que hablábamos hace un ratito, del alcoholismo o de cualquier enfermedad. El análisis de la personalidad y catarsis, es decir, vómito de emociones, a través de una tribuna que utilizan ellos o a través del desahogo entre los mismos pares, digamos, la gente igual que los comprenden, ¿sí? Es el segundo punto básico. El tercer punto básico es la creencia en Dios, un factor X, un ser superior. Un cuarto punto básico es reparación de los daños que causó dentro del alcoholismo, y un quinto punto básico es pasar este mensaje o trabajar con otros alcohólicos como servicio y como forma de recuperación. Esto sería el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Este programa tiene un principio, a veces parece mágico o a veces se cree que es pura fe, por esto de creer en Dios o en un poder superior. Sin embargo, en alguien tan anárquico no como los que tiran piedras ahorita en las manifestaciones, sino como es el alcohólico, que no respeta ninguna autoridad, el aceptar que hay una autoridad que es Dios y que sobre esa autoridad se organiza el universo y el mundo, le da un lugar al alcohólico, es decir, hay un orden que seguir, no es el desorden en el que vive. Y esto de meterle orden al desorden, pues ya empieza a mejorar. O sea, ese es el principio terapéutico, independientemente de la creencia. O sea que el alcohólico lleva su vida desordenada. El alcohólico no tiene una norma, no sigue reglas sociales, siempre va a ser un continuo rebelde, no se le puede imponer conductas. Es rebelde por naturaleza. El alcohólico es un neurótico y como neurótico no está adaptado al mundo y está en lucha contra ese mundo. Quiere que el mundo se adapte a él, no a él al mundo. O sea que tiene una visión del mundo diferente. Yo no soy parte del mundo, el mundo forma parte de mí, yo soy el centro del mundo. En parte algunos sí se sienten el centro del mundo, pero otros creen que el mundo lo está atacando a él, ¿sí? Que está siendo hostigado, y esto en muchas neurosis se ve. Y entonces se viene la lucha a destruir el mundo. Inclusive una de las formas que mis pacientes alcohólicos y no alcohólicos neuróticos, me encanta a veces ir a su casa y ver cómo hasta las monedas que se sacan de la bolsa las forman todas en hileras perfectas. Tenía un paciente que trabajaba en periódicos y leía mucho el periódico, y llegaba a su casa y parecían las pacas de los periódicos como si hubiera salido de la prensa de tan ordenadito que estaba. Quería ponerle orden al mundo, ¿sí? Porque no había orden según él, ¿sí? Bueno, todo neurótico va a encontrar que no va a poder ponerle orden al mundo, o no va a poder imponer su orden, y en esa medida va a tratar de destruir el mundo. Cuando se da cuenta que no puede destruir el mundo, se va a destruir a sí mismo. Una tesis del alcoholismo y de las adicciones es que son neuróticos radicales que ya empiezan en la destrucción de sí mismos. O sea, ¿para qué paso en tratar de ponerle orden, en tratarlo de destruir? Si no va a poder, ya me destruyo yo directamente. Ese es el punto, ¿sí?
Y esa es la base de Alcohólicos Anónimos. Después de el programa de 12 pasos, etcétera, etcétera, los grupos de Alcohólicos Anónimos, me preguntabas si era la historia de Alcohólicos Anónimos, y quiero ser breve Así es. para irnos a otro tema. Descubren que para poder organizar los grupos y como organización tienen que tener ciertos principios, y entonces basan las tradiciones, crean una serie de tradiciones, también 12, que fundamentalmente es que se mantienen con sus propias contribuciones, es decir, no reciben dinero de afuera, porque había muchos problemas como el que no tranza no avanza, y era muy fácil pedirle al gobierno dinero para sacar fondos para la agrupación y hacerse ricos ellos, y entonces para quitar esta desconfianza muy natural entre adictos, dijeron, pues no recibimos de afuera, solo lo de nosotros mismos. Que no hubiera líderes dentro de Alcohólicos Anónimos, sino servidores, y que estos fueran rotatorios, que nadie se quedara con que no tuvieran un servicio vitalicio. Un servicio vitalicio como muchos líderes sindicales de este país tienen, ¿no? O sea, para que no fuera eso, todos los servicios eran rotatorios. O sea, son principios que regulan la convivencia de los alcohólicos. Esos principios nos dicen que básicamente es que los alcohólicos se mantienen con sus propias contribuciones. Que no tienen líderes. Que no hay líderes, sino que son servidores. Que los servicios son rotatorios. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie se puede eternizar, vamos a llamarle poder. Sí, aunque no tengan una situación económica, sí tienen un poder sobre los demás. Entonces, quitan el poder y dicen son servicios y son rotatorios. ¿Qué otra característica de esas normas que nos estás comentando? Y este punto es muy importante para lo que ha sucedido en la historia de Alcohólicos Anónimos en México, es que no tienen servicios profesionales, es decir, no son médicos, no dan hospedaje, no dan nada de esto. Cuando veamos la historia ahorita de Alcohólicos Anónimos en México, vamos a ver cómo hubo una desviación en ciertos grupos aquí en México. Que además de esto, no son médicos, no dan hospedaje ni dan trabajo, ¿sí? Y no son profesionales. Y como quinto y último punto también básico de definición, es que existe un anonimato, es decir, que nadie da la cara diciendo yo soy alcohólico anónimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es para preservar primero los historiales de la gente y para que no haya estas cuestiones de poder que se pueden dar llevándose el prestigio de Alcohólicos Anónimos, y en ese sentido que Alcohólicos Anónimos no hace propaganda, que su sistema es de atracción por el ejemplo que ellos marcan y no de promoción. Esas serían las tradiciones en las que se basa Alcohólicos Anónimos. Los pasos se crean en los 40, las tradiciones a finales de los 40, y en los 50 crean lo que son los conceptos o su forma de organización para el servicio mismo, ¿sí? Que es su forma de gobierno mundial, ¿sí? A nivel mundial. Tratándolo de hacer a nivel mundial. De hecho, la esfera de influencia de Alcohólicos Anónimos ha sido fundamentalmente de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Poca influencia tienen en Europa. Por ejemplo, en España, que estuve viendo esta situación, el tratamiento que dan de enfermos que tienen en España no llega ni al 1% de la gente en tratamiento sobre alcoholismo en España. Ok, ¿Sí? A ver, Ramón, si entendí bien, es una comunidad que se basan en 12 pasos que se pueden resumir en 5 puntos básicos que ya los dijiste. Esa organización está sujeta a 12 tradiciones. Comentaba, esas 12 tradiciones también las puedes sintetizar en 5 tradiciones básicas. En 5 puntos básicos. O 5 puntos básicos, que es que ellos mismos se sostienen, que no tienen servidores, que los servicios son rotativos, que no hay líderes, que son servidores, que son servicios rotativos, que el anonimato, eso es una cosa muy interesante. Decías que el anonimato sirve para 2 cosas. Primero, para evitar el prestigio de salir ante los medios de las personas, para sentir poder, para verse como la voz pura de Alcohólicos Anónimos. O sentirse beneficiado. Alcohólicos Anónimos es tan altruista que logra tantas cosas. Yo soy Alcohólicos Anónimos,
Yo soy de Alcohólicos Anónimos. Yo soy altruista. Y ahí, como soy altruista y soy buena onda, pues deme chamba, ¿no? O sea, para no manejar el problema del alcoholismo y la solución que le está dando, de la recuperación que está propiciando para no obtener ventajas, prácticamente. Ahora, yo me pongo en el caso... Y para cuidar los historiales que hay. Es a lo que voy. Yo me pongo en el caso de una persona que es artista, que es político, que es una persona pública, que tiene un problema adictivo, que se va a Alcohólicos Anónimos. Ahí es donde guarda esa personalidad. Yo no tengo que estar diciendo en un grupo, oye, yo conozco a fulano que es no sé, presidente o es artista. Ver, yo creo que en todo principio básico de toda terapia en el mundo siempre se guarda el anonimato, ¿sí? Yo puedo referirles casos de pacientes míos sin decir quiénes son, ¿sí? Como yo como abogado puedo llevar los casos de mucha ética. Gente, y por ética profesional o decir le llevé el caso a fulano de tal. La confesión también es igual, o sea, me confieso por... Sí, claro, y no el secreto perjura, sacerdotal. Sí, entonces eso es en sí. Pero bueno, tú me platicas la historia, creo que ya con lo de la semana pasada y esto tenemos bien una visión general de lo que es Alcohólicos Anónimos. Les decía la semana pasada que Alcohólicos Anónimos llega a México desde los años 40, pero que no logra consolidarse. Los primeros grupos se logran consolidar alrededor de finales de los 50, principios de los 60. De ahí empieza cierto desarrollo de Alcohólicos Anónimos, más o menos a proliferar grupos. Estoy hablando fundamentalmente del área centro de la República. El área del norte se da una influencia americana y hay otras situaciones. En México en los 70, en 1973, 74, se crea un grupo de 24 horas, es decir, que está abierto las 24 horas. Casualmente se empiezan a quedar gentes desahuciadas socialmente en ese grupo, porque encuentran que ahí pueden tener cobijo, ¿sí? Y se crean los famosos anexos. ¿Qué es lo que decías? Que salen de los principios rectores de Alcohólicos Anónimos de origen. Es como un apéndice de Alcohólicos Anónimos, pero que no está dentro de los principios. Que las mismas agrupaciones de Alcohólicos Anónimos en México, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos o la Sección México de Alcohólicos Anónimos, que son grupos tradicionales, dicen que eso no es Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Pero como ellos no entran en controversias públicas, que es otro de los principios básicos que se nos olvidó decir, pues no hay pleito con ellos, aunque ha habido después acciones legales en estas cosas. Estos grupos de 24 horas están a la mitad, todavía siguen ciertos principios de Alcohólicos Anónimos y son más o menos buena onda. Se llaman entre ellos de puertas abiertas. ¿Qué quieren decir esto? Que la gente que llega a los grupos pueden entrar o salir de acuerdo a sus gustos. Están los grupos después de esto se empiezan a radicalizar y como se les salen los alcohólicos a seguir bebiendo, pues cierran las puertas, ¿no? Entonces ya no dejan salir a la gente y empiezan me río ahorita, pero fue un momento muy crítico que digamos fueron la etapa de los 80s, 90s. Todavía ahorita hay ciertos casos de estos, hay casos de estos muy fuertes en provincia, donde ha habido muertos y cosas terribles en estos sitios, ¿no? Que sería un pasaje aparte, pero yo creo que eso es mejor para los programas que están hablando de vampiros y de hombres lobo y todo eso, pues queda mejor en ese tema que en este tema. Bueno, la para resumir, Alcohólicos Anónimos, y que nos lleves a otro tipo de terapia que podemos acudir o la gente puede acudir. ¿Alcohólicos Anónimos funciona o no funciona? ¿Sí sirve? ¿Sí recupera a la gente del alcoholismo? A ver, primero, como lo plantea Alcohólicos Anónimos, no es mi planteamiento. El alcoholismo es un síntoma de algo más profundo. A ver, el alcoholismo es un síntoma de una enfermedad que tengo yo más profunda, que se da a conocer a través de mi ingesta alcohólica. Que se manifiesta a través de, ¿sí? O sea, la persona que toma no toma porque quiera, sino que tiene un problema psicológico más profundo que lo conlleva a que tome. En los 6 programas anteriores
nos dedicamos a ver cuáles son las causas de las adicciones, y ahorita estamos tomando solo el alcoholismo. Las causas de una adicción, hay problemas fisiológicos, orgánicos, hay problemas psicológicos y hay problemas sociales. ¿Cómo se combinan estos tres problemas para que generen? Yo creo que cada caso es individual, ¿sí? Pero esos son los problemas más profundos. Entonces, bueno, Alcohólicos Anónimos sí logra reprimir, contener la ingesta alcohólica. Ya no toman. Ya no toman. De ahí a que se trate la otra enfermedad. La que le dio origen. La que le dio origen, pues hay sus asegúnes. El grupo no son especialistas en tratar esto, ¿sí? Entonces, según esto, si se lleva el programa de Alcohólicos Anónimos bien, esa gente no va a tener problemas con las otras cuestiones. Depende de las que son, porque si hay causas patológicas o fisiológicas, pues está difícil que en una terapia con un psicólogo o grupal se puedan quitar causas fisiológicas. Es decir, si yo tengo una deficiencia renal, con una plática no se te quita la deficiencia renal. Tengo que ir con un médico que me haga un estudio serio y que me limpie los riñones a cada ratito, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ver cuáles son las causas de cada quien. Alcohólicos Anónimos, en la gente que funciona, sí funciona. O sea, sí ayuda a la gente a que deje la adicción. A la gente que le funciona, sí le funciona. Es un perogrullo, pero hay gentes a las que no le funciona. Ok. O sea que de 10, vamos a decir, llegan 10 personas, se pueden quedar 7, les funciona, todo perfecto y acaba su problema. Pero pueden existir 3 que a pesar de tener esa intención, no le funciona porque tiene un problema mental o fisiológico más profundo. Más profundo. Ese tipo de personas, ¿qué pueden hacer? A ver, primero la estadística yo creo que va al revés, ¿eh? Se quedan 3 y salen 7. Y 7 tienen otros problemas, ¿no? Y que las adicciones, en términos generales, ya no hablamos de alcoholismo, hablamos de otras adicciones que son más fuertes. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer, además de encomendarse a Dios y de ver si tienen un buen trato con un psicólogo? O sea, esto es importante aquí en México porque no hay otro tratamiento a nivel popular tan conocido y tan extendido como Alcohólicos Anónimos. Entonces estamos ante un problema de salud pública bien grueso, ¿sí? Se han creado de los 2000 para acá varias instituciones federales, CONADIC, los centros de integración juvenil que vienen desde los 70, pero que han tomado la estafeta de las adicciones en los 2000. Se han creado instituciones, el IASIS en la Ciudad de México en el tiempo de López Obrador, ahora el IAPA en estos tiempos. Es decir, hay varios esfuerzos que quieren dar otras alternativas. El tratamiento por parte del gobierno del alcoholismo viene por lo menos de los 50. Curiosamente existió una asociación que todavía existe, aunque es bien chiquita, que se llama AMAR, Asociación Mexicana de Alcohólicos en Recuperación, que era un programa mexicano de recuperación diseñado por un médico de la Secretaría de Salud. Es decir, ha habido otros esfuerzos, pero ¿qué hacer? Y aquí me meto en el caso individual, es decir, aunque haya causas sociales, me estoy viendo al individuo solo. Lo primero que hay que detectar es cuál es el tipo de problemática que tiene. Si tiene una problemática fisiológica completamente, bueno, creo que el Hospital Juan Ramón de la Fuente es la solución más común que hay, más asequible para todos los bolsillos y que lo pueden medicar para que se resuelva este problema fisiológico. Si el problema es un problema de tipo familiar, de integración familiar, es un problema sistémico y ojalá tenga una terapia sistémica, ¿sí? Hay problemas de construcciones mentales de quién soy, y entonces un programa, como decía Eduardo, que nos acompañó en los primeros programas, el ingeniero que sabía sobre cigarros, que hablaba mucho de una terapia cognitivo constructivista,
Bueno, pues a alguien que tiene un problema de personalidad, de no saber quién es, le conviene ese tipo de terapia. En los Estados Unidos empezó a crearse otra serie de cosas que son las comunidades terapéuticas, donde se está dando una terapia integral a todas estas cosas. Ya medio las mencionamos la semana pasada. En México, sobre todo, no sé por qué, en la región del estado de Veracruz, porque la Universidad Veracruzana apoyó muchas de estas comunidades, se han dado comunidades terapéuticas con éxitos de recuperación muy altos. Es decir, por ejemplo, grupos, clínicas como Oceánica o como Montefénix, que son clínicas súper caras. Es decir, Montefénix es como, cuesta dos terceras partes de lo que cuesta Oceánica, ¿sí? Y Montefénix está ahorita el tratamiento como en 90,000 pesos de 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, es un buen esfuerzo para la familia, ¿sí? Estas se basan fundamentalmente en el programa de Alcohólicos Anónimos. Ok, o sea, yo voy a pagar 90,000 pesos para que se base en el mismo programa que sale gratis. Bueno. Casi. Dan otro tipo de terapia de apoyo junta, pero se basan en esto. Los grupos de las comunidades terapéuticas de Jalapa o de Veracruz están un poquito más caros, están casi como Montefénix, pero no tratan con el programa de Alcohólicos Anónimos. Y para mí ahí sí hay una justificación de estos cobros. ¿Por qué? Porque tienen talleres de musicoterapia, por ejemplo, ¿sí? Que son caros. Talleres de equinoterapia, ¿sí? O sea, a través del caballo y tu relación con el caballo vas a tener esto. Tienen terapia individual y una batería de análisis físicos bien profundos, entonces vale la pena. ¿Qué están haciendo? Atacándolo por todos lados al problema, ¿sí? Pero desgraciadamente solo llegan a determinado grupo social, ¿sí? Es decir, la gente que tiene la posibilidad económica de pagar uno de esos y qué padre tratamientos. Que después de tronármelas todo el día, termino en una clínica de estas con caballos, sí, bueno, como un premio. Puede ser como un premio, pero a lo mejor lo reciben como un castigo esta clase social. Sí, me explico, es decir, todo es de acuerdo en dónde estamos ubicados, ¿no? O sea, para mí a lo mejor si me llevan ahí digo qué padres vacaciones me pasé, mano, sí, pero para esas gentes estoy encerrado 3 meses en lugar de estar en la Costa Azul, sí, o sea, para ellos sí puede ser un castigo, ¿no? ¿Qué hacer en cambio a esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer ahorita? Al mismo tiempo en Estados Unidos empezó a generar algo que se llama intervención en crisis, ¿sí? Es un principio terapéutico de cómo intervenir en una crisis. El que lo inventó fue un gran intelectual europeo de estos, teórico, con pipa y guante, que llegaba a teorizar todas las cosas, ¿sí? Y de repente lo contratan como médico psiquiatra del Hospital Municipal de la Ciudad de Nueva York, ¿sí? En el Bronx negro, donde toda la gente se tiraba desde las azoteas, estaban acuchillando a la familia, ¿sí? Entonces intervienen estas crisis, ¿no? O sea, dile a un tipo que se va a tirar de la azotea, no, espérate, te voy a hacer un psicoanálisis, acuéstate en el diván para platicar, ¿no? Pues ya ese güey sabía, o el que estuviera amenazando a una comunidad, a su familia, o quien sea, con un cuchillo, pues no, no se podía. Entonces inventó este método de intervención en crisis, que es ubicarse desde el lado del paciente, no desde el lado de... Empatía. No solo empatía, sino ¿qué quieres? ¿Sí? Quiero acabar con mi familia. ¿Por qué? ¿Sí? No solo porque, te doy la razón, esta familia está re gruesa, ¿no? ¿Sí? Pero fíjate que después te vas a ensuciar las manos de sangre, ¿sí? Y a través de preguntas de este estilo empiezas a sacarlo de onda, es decir, tú llegas a decirle, no, porque quieres matar a tu familia, no seas malito, etcétera, etcétera. Sí, el tipo te dice, no, pues mi familia son una bola de desgraciados que me han hecho sufrir desde niño, y bla, 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 ¿sí? Y hasta le creas más coraje y lo hace. le das el ánimo, ¿no? En cambio, si le dices, sí tienes razón, pero ve los inconvenientes, ¿no?
¿sí? Entonces ya lo empiezas a calmar desde ahí. Le desmontas a través de esta intervención las cosas, ¿sí? En toda organización familiar e individual hay una jerarquía de poder, ¿sí? Lo que tienes que ser es lo suficientemente hábil para romper ese poder. No para constituirte en un nuevo poder, pero sí romperle ese poder. Y a través de eso lo sacas. Una vez que sale de esa situación, que es la primera parte de la intervención en crisis, es llegar a un convenio con el paciente, ¿sí? ¿De qué se trata tu vida, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que quieres cumplir? Y entonces, bueno, yo voy a ser tu acompañante para que cumplas o no cumplas estos objetivos. Todos tenemos objetivos incumplidos. Mis objetivos pueden ser quererme ligar a la vecina de aquí al lado, ¿sí? O pueden ser querer terminar una carrera universitaria, ¿sí? Los dos son igualmente de válidos, ¿no? Ahora vamos a ver por qué no puedes terminar la carrera o por qué no puedes conquistar a tu vecino. No puedo terminar la carrera porque ya tengo 70 años y nada más estudié hasta segundo de primaria. Bueno, pues no vas a poder terminar la carrera, güey. O sea, la terapia se trata en demostrar que esos imponderables son más fuertes que el individuo y que los logre aceptar, no reprimiéndose de ellos, de sus deseos, y se canalicen las cosas a otro lado. Este tipo de terapias funcionan más en la terapia con adictos. Yo he tenido muchos casos de adictos que no quieren dejar de consumir, ¿sí? Si logro que se interesen por algunos objetivos en su vida, ¿sí? Es fácil durante la terapia demostrar que una de las cosas que le impiden cumplir con esos objetivos es su adicción. Y entonces ya empiezan a querer controlarla. Cuando no pueden controlarla, hay que abandonarla para cumplir su objetivo. Y cuando la logran controlar, pues no son adictos, ¿sí? Me explico de decir, y son hombres felices porque están cumpliendo su vida, ¿sí? O sea que vamos a decir que muchas adicciones son por frustraciones o porque la persona no tiene, ¿cómo decirle?, proyectos a largo plazo que no son posibles de cumplir y por eso recurre a la droga, al alcohol. La mayoría de las adicciones son por un gran malestar. ¿Por qué? Por un gran malestar, ¿sí? Inclusive si tú platicas con alguien que acepta ir a Alcohólicos Anónimos, agarras un teporochito de la calle, le platicas, esos ya se conocen en todos los grupos y no quieren ir, pero vamos a suponer que es nuevo, ¿sí? Te lo agarras, le platicas y él dice, sí quiero dejar de beber, mano. Pues vamos al grupo, ¿sí? Él te dice, pero déjame echarme la última, después de esta borrachera así, para sentirme bien porque me siento mal. Ya no beben beben para quitarse ese malestar, se drogan para quitarse ese malestar. Es gente que está con un grave malestar. ¿Qué les produce ese malestar? ¿Sí? Pueden ser 20,000 cosas, puede ser el rechazo que tienen de su familia, por ejemplo, ¿sí? Pero tú no te puedes meter a alguien que no plantee ese rechazo en terapia, meterse así directamente, te tienes que meter a través de plantear cuáles son los objetivos por los cuales quiere vivir, ¿sí? Ya si es muy claro, es que me quiero llevar bien con mi mamá, pues vamos a fijar ese objetivo para que te lleves bien, cuál es el problema, y entonces ya empezamos a analizar los dos lados, ese problema, y salen todas las broncas que hay, pero generalmente la gente, un chavo de 16, 17 años, aunque tenga una relación desastrosa con su mamá, nunca te va a plantear que se quiere llevar con la mamá bien, te va a plantear que quiere ser ingeniero, te va a plantear que quiere tener un gran negocio, te va a plantear que se quiere casar con la chava, te va a plantear que quiere salir de la casa, no entrar a su familia, ¿sí? Aunque su problema sea Cuando empiezas a trabajar el por qué no logra sus cosas, la relación con la mamá sale, ¿sí? Pero salen en las cuestiones de adicciones, o sea, esto en cualquier tipo de terapia, si trabajas con este método, sale más si tú te planteas con él, con las adicciones, esto de que quiero tener un negocio, ¿sí? Y no puedo tener el negocio y me está pasando ahorita con una chava,
con una muchacha muy guapa, con una buena escuela, etcétera, etcétera, y no quiere dejar de beber, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué quieres hacer en la vida? Pues quiero hacer un negocio porque yo quiero vender arte, yo quiero estar en las grandes esferas de Nueva York, etcétera, etcétera. Pues vamos a empezar por aquí, ¿sí? Entonces lo primero es que hagas tus tarjetas de presentación como experta en arte y comerciante de arte, ¿sí? No, pues no pude hacer las tarjetas, pues, ¿por qué? Pues porque me fui a beber, ¿sí? Porque me puse una borrachera, estoy bien cruda, ¿sí? Bueno, pues vamos a hacer otra vez, y le cargas más la mano, ya no es las tarjetas, haz algo más, además de las tarjetas. Pues también porque me fui a beber, a la tercera vez que la ves, te habla en crisis, es que no puedo dejar de beber para hacer estas malditas tarjetas, ¿sí? Quieres dejar de beber y entonces ya pasa a ser el objetivo, ¿sí me explico? Y esa es una manera de tocar fondo, como llamarían. Es una forma que tú llevas a la gente a decidir que si quieren lograr esto, tienen que dejar la adicción. A mí me chocan los psicólogos y los psiquiatras y las gentes que creen que llevan a los demás, ¿sí? La gente ni es ganado ni yo soy arriero, ¿sí? O sea, la gente es gente y la gente tiene la capacidad de pensar, aunque sea un enfermo adicto de por ocho, ¿sí? O sea, para mí el respeto a la gente y la igualdad con la gente creo que es un punto básico. Yo yo ayudo a la gente a enfrentarse a su propia realidad, ¿sí? No podemos cambiar la realidad si no la enfrentamos. Claro. Y esto es tener una actitud desde empatía hasta... Y a veces nos peleamos, ¿no? La empatía no significa que no haya contradicción. Conflicto, claro. Pero esta es tu realidad y ¿por qué no la puedes aceptar? ¿Y qué es lo que niegas de ella? ¿Sí? Esa es para mí la verdadera terapia, ¿sí? Pero el que va a decidir, o sea, esta muchacha, y me ha pasado, te quedan decidir dos cosas, o morirte de tu adicción, o dejar de consumir, ¿no? ¿Sí? Y ahí me ha pasado 2 veces en la vida, 2 gentes que me dijeron, pues quiero morirme, ¿no? Y no la sacas de eso, pues muérete. Entonces, para resumir, ya nos llegó el tiempo. El adicto tiene un problema psicológico o fisiológico más fuerte que su adicción. La adicción no es más que un síntoma de ese problema que no puede solucionar. Entonces, y que le crea un malestar porque le crea malestar, porque todos nosotros tenemos la falsa idea de que la persona que toma, vamos a ponerlo más común, la afición al alcohol, la persona que toma es una persona que tiene un carácter muy alegre y que le gusta tomar porque es alegre y que le gusta la fiesta y que le gusta el baile y que él está feliz. Con lo que nos estás diciendo, a través de la ingesta alcohólica, la persona está tratando de apaciguar un problema psicológico más profundo. No es que esté gozando la fiesta, sino que bebe para salirse del problema, para olvidar el problema. Y a lo mejor gozar la fiesta en determinados momentos. Sí, bueno, puede empezar a gozar la fiesta y se le olvida el problema, pero básicamente es por eso, porque es un problema. A ver, yo esperando que este programa lo vean más gente, no quisiera reducirlo al término de alcohol, porque el término de alcohol sí es un problema casi generacional. O sea, la gente que bebió más y que estaba en esta tesitura que tú hablas, pertenece a la gente de los 60s o para atrás, ¿sí? ¿Qué pasa con el chavo que se va a echar la piedra? ¿Qué pasa con el chavo que ya compró su papelito? Hoy me platicaba un paciente de una narcotortillería, ¿no? O sea, cuando iban a las tortillas les vendían su paquetito, su sobrecito de coca, ¿no? Y generalmente a esa tortillería querían ir todos los chavos, ¿no? O sea, ya ves que en la casa, vete por las tortillas, ahí yo no voy, que vaya mi hermano, ¿no? A esa tortillería sí querían ir los chavos, quién sabe por qué. Sí, ahí hay otra cosa, o sea, primero, igual que el alcohólico tenía una ilusión de beber, para ser mayor, o sea, lo que hacía la gente
nuestra generación, bueno, de la tuya, de la mía también, pues soy anterior. El beber era, con esto ya soy persona de mundo, madura, Ya soy grande. ya soy grande, cuando eras chavo ya estoy en el mundo, ya Ya soy me una gente aceptaron los realizada. adultos. Y luego de la aceptación es que sigo siendo un agente importante. El alcohol me daba cierta importancia. ¿Sí? Y lo veías, caían gordos en las cantinas, la petulancia que había entre muchos alcohólicos de esa generación, todos presumiendo de que sabían de fútbol, de política, de todo, ¿no? O sea, pero la generación actual poco va a las cantinas y va a los antros, ¿sí? Y busca las drogas con otros motivos, ¿sí? La droga tiene un poder como, generalmente, sobre todo la marihuana que es verde, ¿sí? La creen que es como las espinacas de Popeye, ¿sí? Y esto me va a dar el poder para hacer, ¿sí? Y con la disque cocaína que se vende en nuestro mercado, que tiene el 30% de raticida de la cocaína que circula en el mercado de México, para que ataque al sistema nervioso central y produzca ciertos efectos parecidos al de la coca, pero se están metiendo raticida. No se preocupen, el otro 50% es cocaína y un 20% es harina, ¿sí? Es con lo que hacen las piedras famosas actualmente, y es todo hecho por el laboratorio de la universidad. Aquí es una forma de tener valor. Sí, a mí varios chavos piedrosos, como se llaman ellos, ¿sí? Era con la piedra me la he hecho, y entonces sí yo que soy, si era un cuate chaparrito, le pongo en toda la torre a ese grandulón, y se le ponía, ¿no? O sea, se sentía Le da un Superman. valor tipo la heroína. Bueno, Ramón, te agradecemos mucho el programa. Ya ha llegado a su fin. Le agradecemos a nuestro público. Y nos seguimos la próxima semana, ¿te parece? Con gusto. Para que ya nos hables un poquito sobre eso que dejamos en el aire, lo del problema de la piedra, lo del problema de la marihuana. ¿Te parece? Perfecto. Amigos, amigas, pues les agradecemos su atención y recuerden que nos vemos aquí en Tu Diputado TV. Muchas gracias.